Hey, ¿qué tal? Un vídeo más, aquí estoy. Empezaremos por el estado de ánimo. Me siento cansado. Cansado no es un estado de ánimo, es un estado físico, ¿verdad? Puede que afecte al estado de ánimo. Bueno, pues estoy cansado porque he estado 5 días pintando un mural súper grande. Y en realidad me siento satisfecho. Eso sí sería un estado de ánimo, porque lo hemos terminado y ha quedado muy bien, y bueno, el objetivo por el que lo estábamos haciendo, pues supongo que se va a cumplir. Así que, bueno, puedo decir que estoy satisfecho y tengo nervios también. Estoy un poco nervioso, me aflora la inseguridad porque en los próximos días enfrento varias situaciones con el tema artístico, también con el tema laboral. Y bueno, yo siempre he tenido ese puntito de inseguridad o de nervios de escenario. No me han impedido subirme, supongo que le echo valor al asunto. Como se dice por aquí, me tiro a la piscina, pero eso no evita que sienta eso, y yo pues tengo la sensibilidad como a flor de piel en general, como ya vais intuyendo, bueno, con las cosas que os cuento, y todo pues se me hace un mundo siempre en esta zona de mi cuerpo donde el órgano de la sensibilidad me habla. Dicho esto, tengo un par de cositas para contaros, guays. El otro día estaba escuchando una entrevista y, como veis, yo consumo mucho entrevistas y consumo podcasts y vídeos. Por eso también hago esto, porque de alguna manera a mí me satisface mucho. Digo, hombre, si hay gente que lo disfruta como yo, pues genial, ¿no? Aquí estoy para relajaros. Ahora que sé que a muchos de vosotros os relaja escucharme, pues genial. Hay gente que se pone música 432 hercios o sonido de ruido rosa y cosas así para relajarse. Pues ahí estoy yo combatiendo contra eso, aunque no es un combate. Bueno, volvamos a que pierdo el hilo. El temita de la entrevista que se hablaba, bueno, era una cosa sobre los orígenes, no sé qué, no sé cuántos. Entonces se mencionó el tema del skate, ¿no?, en el hip hop. Me parece guay este tema porque en una época, sobre todo en los primeros años, donde el hip hop se estaba extendiendo por el mundo, se asociaba el skate a la cultura hip hop de una manera casi arbitraria. Realmente los propios consumidores de hip hop no lo hacían. Es decir, no es que no hiciesen skate, no lo asociaban, aunque muchos hacíamos skate, yo lo hacía también. Skateboard, se entiende, ¿no? Patinar con tablas. Pero sin embargo los medios insistían en que era lo mismo, ¿no? Un rapero, un escritor de graffiti y un skater. No sé. Podría comprender la confusión porque obviamente tanto el skate como la cultura hip hop y todos sus elementos, los que hoy conocemos como parte del hip hop, incluido el graffiti, con el cual ahora haremos unas comparaciones, comparten el mismo lugar, que es la calle, ¿no? La plaza, la calle, el barrio, es el lugar donde se desarrolla, ¿no? También comparten pues una música un poco particular, urbana, de cada época, ¿no? De cada época a la que corresponde su historia, ¿no? Y una estética, digamos que hay una estética de ropa, muy trash, muy calle, algo de graffiti, ¿sabes? Vamos, que el skate tiene muchas cosas que obviamente confunden. Y lo que pasa es que el skate en sí hay que empezar por saber que es algo que es muy anterior al hip hop, ¿no? Tiene varias décadas antes, ya existe. Cuando el hip hop aparece en las ciudades, el skate obviamente ya está instaurado, ya es un negocio, hay competiciones internacionales, hay estrellas. Y lo que hace es absorber, o sea, como los muchachos que practican skate podrían ser
gente que tiene un lifestyle, obviamente ahora lo es, pero en aquella época a lo mejor se veían más influenciados por lo que veían en televisión y ser cool, una época de la vida donde haces skate. Entonces, hablo de los 70, hablo de esa época, quizá de los 80 también un poco. Entonces, realmente la mayoría de skaters no eran skaters como estilo de vida, ¿no? Sino gente que practicaba el skate. Entonces es normal que cuando aparece el hip hop, pues también cojan y practiquen el break o les mole el graffiti y lo mezclen, ¿no? O empiezan a escuchar esa música y mientras patinan escuchan esa música. Entonces se acaba asociando. Sí que es verdad que el skate va evolucionando en una dirección donde se transforma en un lifestyle, sobre todo porque en sus orígenes más revolucionarios, o sea, en cuanto se hace el switch, ¿no? Toda la época de los Z-Boys y todo eso, tenéis que averiguar, pero hay un documental que se llama Z-Boys o algo así, hay una película también que se llama Los Amos de Dogtown, que explican un poco el origen del skate moderno, ¿no? De cuando la gente empieza a trabajar, a patinar en los pools, ¿no? En las piscinas vacías, y son surfers en el fondo, que tienen un lifestyle del surf y en invierno pues hacen skate, ¿no? Y pues todo eso hace que el skate en sí sea una cosa independiente del hip hop, es decir, mucho más grande, es otro trasfondo cultural. Entonces, ¿qué pasa? Aparece el hip hop son cosas distintas que comparten la calle, comparten el do it yourself, ¿no? El hazlo tú mismo, comparten muchas cosas. ¿Qué pasa? Pero hay una asociación que me gusta hacer, que es que el skate, por ejemplo, a nivel musical, consume un estilo de música, sobre todo al principio, cuando el hip hop todavía no estaba definido, que tenía más que ver con la música que también consumían los escritores de graffiti de los orígenes, del principio, ¿no? Pensamos que el graffiti forma parte del hip hop, pero en realidad no es así, es decir, el graffiti es algo que nace independiente, fuera del hip hop, antes, y comparte la calle. Es más parecido al skate en ese sentido. Eso es lo que me parece interesante de este pensamiento, ¿no? Que tuve, porque los escritores de graffiti de 1973, cuando todavía Kool Herc no estaba liándola, pues ¿qué escucharían? La música contemporánea. Si el escritor de graffiti era blanco y le gustaba el rock duro, pues escuchaba eso. Si era puertorriqueño, a lo mejor escuchaba música latina. El graffiti no implicaba un estilo de música, ni lo implica ahora tampoco, ¿no? Aunque se quiera asociar al hip hop a veces. Creo que ya hemos superado esa fase. Entonces, el skate era igual, era una música que los chicos que patinaban escuchaban una música dura, fuerte, que les motivase a los trucos, a patinar, a entrenar. Y a veces veo que está más asociado, ¿no? Musicalmente o estéticamente al graffiti que al resto de la cultura hip hop, ¿no? Otro tema que un día desarrollaremos es por qué el graffiti forma parte del hip hop, porque eso es interesante. Yo soy de los que considero que sí, que el graffiti forma parte de la cultura hip hop como lo conocemos ahora. El graffiti como lo conocemos ahora en el resto del mundo, fuera de Nueva York, pero intrínsecamente en Nueva York. Creo que es un error asociarlo al hip hop como si hubiese nacido gracias al hip hop. Eso obviamente ya está demostrado que no es así, solo por fechas y por trasfondo cultural, por etnias, por lugares, por localización, ¿no? De todas maneras, el graffiti se hubiera quedado muerto en Nueva York si no hubiera salido al mundo gracias a la expansión de la cultura del breaking, principalmente, antes ni siquiera la música, ¿no? El breaking hizo que todo el mundo conociese el hip hop, incluyendo al graffiti. Y nosotros, yo soy un buen ejemplo, pues, bueno, no sé si soy buen ejemplo o mal ejemplo, da igual, soy un ejemplo, pero más aparte, pues empecé a hacer graffiti porque lo conocía a través del hip hop, porque me miraba las portadas de los discos de rap y los discos de música break, ¿no? Entre comillas, porque cuando veía las películas donde había breakers, pues veía graffiti, siempre había algún personaje que pintaba, los mismos breakers pintaban. Entonces, bueno, lo consideré una parte de toda esta historia, un modo más de expresión, ¿no? Estaba la expresión más relacionada con la música y luego pues el graffiti era como una expresión más relacionada con las artes plásticas, ¿no?
que cuando nosotros somos pequeños en el cole, pues nos enseñan a expresarnos con artes plásticas, a dibujar y cosas así, a hacer esculturitas o lo que sea, ¿no? Pues, bueno, en ese sentido, esto es otro tema, me he ido un poco del skate, es otro tema que ya hablaremos, pero nada, eso, pensad lo del skate, porque a estas alturas, ¿no?, que está todo tan mezclado, y he conocido tanta gente que está en el hip hop o en el graffiti que empezó patinando y descubrió el hip hop a través del skate. Entonces, ¿hasta qué punto el skate no está relacionado con el hip hop? ¿Verdad que es como contradictorio, ¿no? Yo estoy aquí diciendo, no, es que el skate es una cosa independiente que tiene su propia identidad cultural muy grande, casi más importante que el hip hop, ¿no? Y el hip hop es otra cosa que no incluye el skate. Y sin embargo, tantísima gente que conocemos que empezó en el hip hop, ya sea en el rap o en el break o en el graffiti, porque empezó patinando. Ironías de la vida. Otro tema. Este es un poco más filosófico. Tiene que ver con que estamos viviendo una época en que adquirimos cantidades descomunales de información, de conocimiento, ¿no? Porque al final la información que buscamos es conocimiento, ¿no? Una cosa es ponerse cualquier cosa y recibir información, bombardeo, el telediario, cualquier cosa así. Eso no es conocimiento, eso solo es estímulo. Pero luego, ¿qué hacemos nosotros ahora, hoy en día? Pues me voy a ver un vídeo sobre esto, me voy a ver un vídeo sobre el otro, pum, pum, información, conocimiento, conocimiento, conocimiento. Estábamos adquiriendo conocimiento, ¿no? Pero es tan bestia la cantidad de conocimiento que adquirimos, que ha pasado de tener sentido a no tener sentido. Es decir, que ¿de qué sirve todo ese conocimiento si no lo aplicamos? Si no lo aplicamos realmente. Cuando aplicas el conocimiento, cambias tu vida. Evolucionas, das un paso adelante, entiendes, creces. Pero ¿qué nos está pasando? Pues que adquirimos conocimiento y sumamos, y sumamos, y sumamos. Venga, pues lo siguiente es más conocimiento. Que es algo a lo que nos han empujado socialmente, ¿no? Porque ya nos dicen desde pequeño, no, tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, tienes que sacarte un máster. O sea, es como que les conviene a ellos, ese ente que nunca sabemos quién es, pero se habla en tercera persona del plural, ellos, les conviene que estemos ocupados con esa idea de que si no tenemos conocimientos no tenemos valor en la vida, no podremos hacer nada. Ya sabemos que es una patraña, es una mentira, porque hoy en día cuántos conocemos que tienen hasta un máster y tienen que acabar trabajando en un trabajo que no tiene nada que ver con lo que han estudiado, ¿no? Mal pagado, etc. Entonces, se tienen que ir a otro lugar donde sí les valoran, ¿no? A otro país. Ay, España querida, ¿eh? En fin, aquí hay un versus que me mola plantear, ¿no? Es conocimiento versus sabiduría, ¿no? El concepto actual de sabiduría va muy confundido y mezclado con el conocimiento, ¿no? Consideramos a alguien sabio igual que lo consideramos inteligente si tiene mucho conocimiento. Pero me parece que no va por ahí. Una persona no es inteligente o no es sabia porque acumula mucho conocimiento. Pensad en alguien que conozcáis que sabe mucho, pero que está perdido, o que no es capaz de ver o de abrir los ojos, o que es muy intolerante. Es decir, sabe tanto de una cosa que si lo que le muestras no coordina con sus conocimientos, no lo acepta, no es capaz de ver que a lo mejor su visión no es la definitiva, ¿no? La buena, ya me entendéis, ¿no? Por dónde voy. Y por tanto yo ahí empiezo a ver ese conflicto entre sabiduría o inteligencia y conocimiento. Creo que la acepción antigua o ancestral de sabio, de sabiduría, no tenía que ver con el conocimiento, tenía que ver con las experiencias de la vida. El sabio de la tribu, ¿no? El sabio de la tribu no se había pasado el día en la universidad. El sabio de la tribu había vivido más tiempo que los demás y había solucionado mediante ensayo y error un montón de situaciones
todo eso se traduce en experiencia, ¿no? Y esa suma de experiencias, que hoy confundimos con conocimiento, pero no es lo mismo, le ha hecho sabio. Sabe cómo actuar, ha crecido, es una persona que entiende, mira, esa es la palabra, ¿no? Un sabio comprende, entiende, es sensible. Un acumulador de conocimiento necesita ese paso de comprender el conocimiento que está adquiriendo, y para comprenderlo has de vivir la experiencia o has de aplicarla, ¿no? O te ha de servir para algo. No sé si estáis de acuerdo o no, ¿eh? Esto es una fumada mía de estas, y eso que no fumo. Pero, a ver cómo, es que había apuntado alguna cosa, ¿no? Pero bueno, creo que lo he dicho todo. Esto es, las redes sociales nos echan una cantidad brutal de conocimiento todo el rato, y sentimos que necesitamos saber, porque socialmente es una presión, ¿no? Si tú no sabes esto, no sabes lo otro, pues te quedas atrás, ¿no? Y creo que igual nos conviene relajarnos un poco en ese sentido, leernos un libro poquito a poco, dedicarnos 3 semanas a adquirir el conocimiento que nos da, que es muchísimo, digerirlo, aplicar en la medida que se pueda y olvidarlo, ir al siguiente, ¿no? No hace falta, no sé, acumular cierta cantidad de información que no nos está siendo de ayuda, ¿vale? Voy a terminar el vídeo, os voy a comentar sobre una serie. He terminado la 2ª temporada y digo, de esto tengo que hablar. Se llama Severance. Aquí la han traducido como separación. Los que la habéis visto, poco tengo que comentar, porque ya sabéis lo que es, y es una locura. Los que no la habéis visto, no os voy a hacer ningún tipo de spam. Bueno, no spam, no, ¿cómo se llama? Cuando explicas el argumento y le chafas al otro la serie. No me sale la palabra ahora. Conocimiento se me está escapando. Spoiler, esa es la palabra. Pues imaginad que existiese una tecnología donde tú pudieses ser tú, un nuevo tú, o sea, en tu cuerpo, en tu cerebro viven dos tús, 2 personas, pero es la misma persona y no están conectadas entre ellas. Uno no sabe lo que hace el otro, pero saben de su existencia porque se lo han dicho, obviamente. Y la otra persona, la nueva que te crean, eres tú, con todos tus conocimientos, pero sin la sabiduría, sin la experiencia. ¿Veis que viene hilado el tema? Es decir, todo lo que has aprendido, tus habilidades, las conservas. Sabes hablar, sabes leer, sabes escribir, conoces las matemáticas, conoces todo lo que te sirve para la vida a nivel de conocimiento. Pero no has tenido experiencias, están borradas las experiencias, entonces no tienes condicionantes. Por ejemplo, si no has tenido traumas de pequeño, no has tenido experiencias positivas o negativas en base a ciertas cosas que sabes, entonces no puedes juzgar constantemente ni orientas tus decisiones en base a unas experiencias previas. Tienes que empezar de cero. ¿Qué tipo de persona serías? Esto es lo guay de esta serie, ¿no? Como los actores lo hacen súper bien, ¿no? ¿Qué tipo de... si te lo planteas, dices, ¿quién sería yo si me quitas las experiencias? ¿Sería una buena persona? ¿Cuántas cosas me han sucedido en mi vida que me han hecho pues, desconfiado, o me han hecho muy confiado, me han hecho temeroso, me han hecho inseguro? Esas cosas desaparecerían. Empezarías de cero, no conocerías la inseguridad, por ejemplo, porque no has tenido experiencias que te han generado esa emoción, ¿no? Entonces, es muy guay plantearse eso. En esta serie lo que hacen, bueno, hay esta tecnología y hay un lugar donde los personajes tienen que trabajar
a un nivel de confidencialidad tan grande que les hacen esta operación tecnológica en el cerebro para que cuando entren a ese sitio sean esta persona que no recuerda nada del exterior y cuando salgan vuelvan a ser la persona que eran antes. Entonces los dos saben de la existencia del otro, pero no se transmiten las experiencias. Entonces son, claro, personalidades súper distintas que no están conectadas entre ellas, ¿no? Y todo el ecosistema que se genera en ese espacio dentro donde todas las personas son nuevas es súper interesante, en serio, es como un experimento sociológico de otro nivel. Si la podéis ver, disfrutadla y da que pensar. Nada, chicos y chicas y chiques, gracias por escucharme otra vez, ojalá os hayáis relajado lo suficiente. Yo con lo mío, con mis aventuras y mis nervios y mis cosas, y ya os voy contando, ¿vale? Nos vemos.